Buenos días, señoras y señores, estimados amigos y seguidores del canal Economía y Acción. Están visualizando o escuchando ustedes la breve introducción a la sesión complementaria 2 al ciclo de Economía y Acción Humana, que se dedica a dar respuesta a 4 preguntas diferentes formuladas por los seguidores del ciclo. Dada la diferente temática y la extensión que ha requerido dar respuesta a cada una de las cuestiones planteadas, también con el fin de facilitar la visualización, se ha decidido presentar la sesión complementaria 2 en 4 partes, 4 vídeos, cada uno de ellos dedicado a cada una de las 4 preguntas formuladas. En este vídeo que están viendo ustedes se da respuesta a la segunda pregunta, es la segunda parte de la sesión complementaria 2, que es la relativa a comparación entre cosmovisiones religiosas. Esperamos y deseamos que lo abordado en esta segunda sesión complementaria 2, sea de su interés, y les recordamos la posibilidad de enviar sus dudas y comentarios acerca de lo que se va desvelando en las diferentes sesiones del ciclo Economía y Acción Humana a la dirección de correo electrónico disponible en la descripción del canal. Muchas gracias por su atención y amable seguimiento. Queridos amigos, vamos con la pregunta 2. La 2 y la 3 van a ser mucho más breves. Mucho más breves. No porque no merezca mayor ampliación, sino porque para contestarlas satisfactoriamente no hace falta tal cantidad de pasos. Es que la primera es una pregunta o una afirmación pertinente, interesante y que merecía ser examinada, porque en modo alguno se puede pensar que todo lo que yo he estado explicando aquí sea de inmediata absorción, ni mucho menos. Y además, como pasa con estas cosas, frecuentemente choca en primera instancia. Pasamos a la segunda. La segunda pregunta está referida a la lección, a la conferencia 24. Y además, el participante menciona el minuto exacto en el que se le ocurre la pregunta. Creo que es el 29. Bueno, esta pregunta tiene varios elementos. Así, sintéticamente es lo siguiente. La pregunta tiene varias partes, aparte de varios elementos, varias partes. Lo que usted explica acerca de que es posible... Vamos a ver. Una cosmovisión religiosa puede ser inteligida y representada en términos de otra, pero no viceversa. Eso, ahí viene el minuto, es lo que explica Gustavo Bueno. Es que esto hay que explicar que Gustavo Bueno, cuando afirma que la civilización incaica era susceptible de ser inteligida por la católica de los conquistadores del Perú, en este caso, los conquistadores, pero no la inversa. Y que esto otorga una superioridad objetiva a la civilización de los conquistadores. Bueno, voy a contestar primero primero de todo, haciendo una mención de quién fue el profesor Gustavo Bueno, porque muchos lo sabrán, pero otros muchos a lo mejor no. A continuación de eso, voy a dar
un recordatorio muy breve de esto de las cosmovisiones, que no coincide exactamente con las civilizaciones, esto voy a precisar también, y después contestaré a la pregunta, lo cual va a ser bastante rápido, y finalmente haré algunas observaciones. Pero no teman ustedes, señoras y señores, que esto no va a ser muy largo como el anterior. Vamos a ver. El profesor Gustavo Bueno murió hace unos años, no muchos, algunos. Era un pensador español, catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Era catedrático de filosofía, pero no sé, lo he debido de saber en algún momento, pero no recuerdo exactamente de qué materia filosófica era catedrático. Este señor, muy interesante de muchos puntos de vista y de cuya obra yo conozco muy poco, muy poco, mira, y pesar, porque me gustaría conocer más, pero el día tiene 24 horas y todas las cosas, ¿no? Entonces, este señor muy conocido, creo que existe una fundación, no sé si regentada por un hijo suyo, una fundación activa, que pueden ustedes consultar seguramente en internet o en esos sistemas de información. Yo recuerdo hace muchísimos años, pero muchísimos son, pues igual 50, por ejemplo, que se celebró un congreso, no sé dónde, sobre filosofía del marxista. Intervenían, entre otros, las lumbreras de la intelectualidad marxista francesa del momento, una de las cuales era un señor que a mayor parte de ustedes no le sonaba nada, ya, pero entonces era se llamaba Althusser, pronunciado en francés, Althusser. Bueno, ese Althusser era un personaje que estaba en la escuela superior de París, y con una obra, entre otros un libro que recuerdo perfectamente, se llama Pour Marx, y este era un hombre de gran predicamento. No le voy a contar, porque si no acabamos la ulterior historia del señor Althusser, y nada parecido. Entonces, se debatía en una época comienzos de los 70, de potentísimo esplendor del marxismo en muchos sitios y de luego en Francia. En todos los temas. Bien. Pues en ese congreso, según me dijeron algunos que habían estado allí de oyentes o que se habían referido, yo no estuve semejante cosa, el profesor Gustavo Bueno intervino en una intervención muy sonada con un concepto que se llamaba cierre categorial. Yo en su día supe que era esto, pues se me olvidó. He oído hablar de él a lo largo de décadas y últimamente con una de las cosas, yo soy un ateo católico. Este era un señor de gran sentido común, que entendía muy bien el momento actual, profundamente crítico, pero profundamente crítico, con todo tipo de desvaríos. Y tiene una producción que yo, como digo a usted, no conozco. Y como no la conozco, pues no la conozco. Lo que sé es algo que he leído muy poco, algún artículo publicado en una revista Catolepas, pero vamos, muy poco. Pero debe ser un autor muy interesante. Yo, por supuesto, no tengo la más remota idea eso lo diré en el momento de la respuesta, la más remota idea de cómo, ni en qué contexto, ni a santo de qué,
decía el profesor Bueno semejante cosa acerca de la civilización incaica y de la nuestra. No lo sé. Por consiguiente, como no lo sé, pues no, luego en la respuesta expondré qué implica esto que no lo sé. Vamos a empezar con unos recordatorios. En un momento determinado, que era cuando nos hacía falta ya urgentísimamente la dinámica de constitución de los ensamblajes personales, en función de algo que habíamos visto anteriormente, vemos que había una estructura básica, la cosmovisión, soportante de los enunciados antropológicos y estos los metaantropológicos y todas esas cosas. Y por ese motivo tuvimos que dar aquí, en esta sede, tuvimos que dar entrada conceptual a lo de las cosmovisiones. No porque de repente decidiésemos que no estaba nada mal hablar de esto, no. Porque era, si queríamos saber algo de la dinámica de constitución de los ensamblajes en relación con economía, y dado que habíamos visto que el elemento soportante de las antropologías, concepción de es, y las concepciones de lo bueno, son unas cosas a las que denominamos cosmovisiones, pues no tuvimos más remedio que hablar de las cosmovisiones. De una manera suficiente, aunque esquemática. Ahora no voy a repetir lo que dijimos porque ya lo saben. Esto lo hacíamos al servicio del estudio de la dinámica de formación de los ensamblajes. En cuanto a concepciones de, se dan en paréntesis, es, coma, bueno, se cierra paréntesis. Bien. Para librarnos de este estudio, introdujimos una serie de conceptos y con todo tipo de salvedades que había que introducir. Recuerden ustedes que yo les expliqué, les conté algunas, en fin, bueno, se hace esto, y concretamente en el caso de las cosmovisiones religiosas, que es a lo que propiamente pertenece esto que estamos viendo. Situados en un sistema de descripción de paso universal al que denominábamos I latina mayúscula sub cero, y con todos los provisos que decían ustedes entonces, en condiciones ideales y todas las cosas, que no voy a repetir, es posible identificar en las cosmovisiones religiosas que son de difusión social, no es que uno se forma, pero sí, la difusión social es posible bajo ciertas condiciones, que son un montón, un núcleo de la cosmovisión que son los enunciados relativos a es y bueno. Es, seres superiores, revelación, todas las cosas. ¿Quién es el ser humano? Todas las cosas. Bueno, ¿qué es bueno para el ser humano? Bien. Estudiado esto con un ligero, en fin, formalismo analítico, una de las preguntas que surge es: sean dos cosmovisiones, 1 y 2. ¿Se puede dar que la cosmovisión, por ejemplo, 2, pueda ser enteramente representada en términos
representada no quiere decir que convalidada, aceptada o refrendada. Puede ser o no, representada. Y después ustedes ejemplos varios de qué quería decir esto. En términos de A1, pero no viceversa. Bueno, en toda pretensión de conocimiento, que es lo que refleja el núcleo de una cosmovisión, hay, entre otros, dos elementos. Uno, por así decirlo, abundancia conceptual, y otro, su riqueza en aprehensión de realidad. Que la podamos determinar o no, en unos casos o en otros, o en ninguno, o según, es otra cuestión. Pero que unas tienen más riqueza que otras, eso es seguro, porque se verifica. Bien. Entonces, cabe que la cosmovisión 2 pueda ser enteramente inteligida, que quepa analíticamente en la 1, pero no viceversa. Y que el grado, la riqueza de aprehensión de la 2 sea menor que la de 1. Claro que cabe. Esto no es lo que la persona tiene en su ensamblaje. No necesariamente. Lo que la persona tiene en su ensamblaje es lo que de eso le llega, acuerden ustedes de difusión y todas las cosas, de lo que le llega percibe y cómo lo articula y arma en el seno de su ensamblaje. Lo cual puede ser muy próximo o no al núcleo. Recuerden todo lo que les dije, que para eso dedicamos bastante tiempo a esos temas. Bien. Bueno. A lo que se refiere la pregunta no es exactamente a la cosmovisión, sino a lo que llama civilización. Yo no he tocado ese tema porque no tocaba todavía. Y no introduzco cosas que no sean necesarias, excepto algunos entremeses para su diversión y regocijo de descanso. Por eso no. Más adelante, no mucho más adelante, ya más adelante al término del 1 romano B, sí tendré que hablar de cosas de esas, cuando hablemos de la dinámica global de la sociedad. ¿Se lo cuento, no? Bien. Una civilización, podemos convenir ahora inmediatamente, ¿verdad? Puede estar bastante ahormada, no en su origen, sino en su origen y en su actualidad, por una determinada cosmovisión religiosa. Puede, pues claro que puede. Sin duda. Bueno, supongo que es a esto a lo que se refiere el uso de la expresión civilización. Esto es el recordatorio. Pasemos al siguiente punto. ¿Para qué menciona esto el profesor Bueno o en qué contexto? No lo sé, porque no lo sé. Obviamente el interviniente sí lo sabe, lo ha leído en algún sitio, pero yo no. Y como no lo sé, no puedo contestar a la pregunta, ¿eso que explica usted es lo que explica el profesor Bueno? Lo ignoro, porque no lo he leído. Pero vamos a ver. ¿Tiene sentido? Ya podía terminar. No, pero no voy a terminar. No. Voy a terminar porque podía terminar, pero no lo voy a hacer porque creo que merece algo más que esto. Lo que creo que hay que decirlo. Vamos a ver. ¿Tiene sentido lo que dice el profesor Bueno? Yo no sé si lo que dice en esos términos o no. Ahora no tengo idea. Bueno, primero, advertencia. Yo no sé
casi nada, sé lo que he leído en los manuales, pero eso es como... Ni de la cosmovisión de la civilización sé algo más. De la cosmovisión religiosa, vamos a llamar incaica, ¿verdad? Una cosa bastante compleja, por lo poquísimo que sé eso. Mis conocimientos son puramente superficiales y escasos. En general, yo de las religiones amerindias sé poquísimo. No por falta de interés, sino por falta de tiempo. Yo no me dedico a eso y no lo sé. No todos historiadores de las religiones, yo no lo soy, uso eso, asigno esa función, sin precio, con coste, pero sin precio. A lo largo del continente americano, desde los inuit, esquimales, al norte del todo, hasta lo que quede de fueguinos o la gente esta del sur. Tampoco sé mucho de las religiones africanas, exceptuando de la egipcia y el Islam. El Islam es africano. La egipcia sí, el Islam no. El Islam es asiático. Es distinto. El resto, generalmente de África Negra, yo sé, y viene a mi pesar, poquísimo. De algunas en concreto algo más. Pero poquísimo. De las oceánicas, lo mismo. Así que, no sé. Lo poco que sé y lo ligeramente más que sé de la civilización incaica, tal y como nos la encontramos los españoles cuando llegamos allí, a mí personalmente, y veo que al profesor Bueno también, me autoriza a pensar que, en primer lugar, las pretensiones de conocimiento y pretensiones de bueno propias de la religión incaica ciertamente pueden ser descritas en términos las que provee la cosmovisión católica, sin duda. No se llama ninguna duda. Y viceversa, no. Le faltan elementos. Superior. Si hablamos desde el punto de vista de capacidad de representación, pues obviamente la más capaz es superior en ese sentido. ¿Sirve esto para explicar más el mundo circundante? Expresión que utiliza el interviniente. Obviamente, cuanto más sepa usted de algo y ese conocimiento sea cierto, pues obviamente mejor. Indudablemente. Que el concepto de bueno para el ser humano de la cosmovisión cristiana a mí me parece superior a mí, sin duda ninguna. Y a mí y a los peruanos también le dio por hacer. Ahora bien, ¿qué más quiere decir esto? Pues, en un sentido positivo, neutro, como si fuese uno una especie de clasificador entomológico, cosas parecidas, es una cosa obvia y evidente que la civilización que aportó España al Perú y que hoy forma parte fundamental de la cultura peruana y de la vida peruana, es una superación. En un sentido puramente descriptivo, neutro. Para mí, además, como católico, me parece
analíticamente, no solamente una superación, sino una mejora sustancial. En el sentido de que aporta un elemento fundamental de verdad en la pretensión de conocimiento y de bien para el ser humano. Bueno. Ahora bien, es así, sin duda. ¿Quiere esto decir que ciertos elementos de la civilización incaica sean susceptibles de superación absoluta en todo? Probablemente no. Probablemente no. Pero es que la cosa tiene más elementos. Pero sí. ¿Cuáles? No lo sé, porque no la conozco bien. También puede esto implicar que ciertos elementos particularmente negativos, juzgados desde el punto de vista del bienestar, la libertad y todas esas cosas de esa civilización, puedan querer ser reintroducidos con el fin precisamente de limitar esos elementos positivos aportados. Claro que puede suceder. Que a alguna mente se le ocurra resucitar ciertos elementos de esa, sí, o de otras. Para socavar o eliminar formas civilizacionales como la que hemos tenido y tenemos todavía en gran medida en Europa y en América, aportadas, entre otras cosas, por el cristianismo. Claro que puede suceder. No es que pueda suceder, es que personalmente estoy convencido de que es uno de los modelos. Bien. Amén. Todo elemento, o sea, la dinámica de la difusión de las religiones, las conclusiones. Como ya dije a ustedes en su momento, es una cosa muy compleja. Se disciernen casos clarísimos de perfección, y casos de confusión, y casos de vuelta atrás, y casos de algo peor que vuelta atrás, de vuelta a un malo que no se ha conocido nunca antes, que es todavía peor que la vuelta atrás, y casos de perfección. Todo eso está en bastante contradicción con una idea de evolución lineal, suave, uniforme, así como una especie de hélice ascendente. Bien, eso es lo que creo que le puedo contestar al señor preguntante y espero que haya quedado enteramente claro. ¿Es esto lo que explica el profesor Bueno? No lo sé. ¿Tiene sentido lo que explica el profesor Bueno? Sí, con estas observaciones. Bien. ¿Supone el cristianismo una mejora definitiva, porque absoluta, en Europa? ¿Supone esto una absoluta abrogación de toda forma civilizacional previa de germanos, eslavos, celtas, latinos, helenos? No. No. Al contrario. Elementos positivos de todo eso, previos a la cristianización, quedan mejorados, sublimados y realzados por la cristianización. Pero es una absoluta eliminación. En unos casos sí, en otros no, obviamente. Si la forma civilizacional consiste en la destrucción continua y en la violencia permanente y en la estupidización continua de la gente, pues eso mucho de conservar no tiene. Pero estos suelen ser casos no enteramente los más frecuentes. Así que, bien, esta es la respuesta. Espero
Que haya quedado claro. Si no, aviso.